En esta ocasión vamos a ver lo que es la exploración y limpieza de datos en RStudio. Para ello vamos a cargar la librería Pacman. Luego de que carguemos la librería Pacman vamos a invocar a las librerías dplri, cable extra y canid, que estas se van a encargar, esta última, de exportar como PDF y la segunda para realizar tablas tipo LaTeX. Entonces, para darle formato a las tablas que vamos a realizar en formato de LaTeX, si queremos hacer informes en tipo LaTeX para nuestros clientes, para nuestros lugares de trabajo, pues esa es la librería que vamos a utilizar. Luego limpiamos el entorno y configuramos las opciones y cargamos los datos desde un archivo CSV. En el video anterior les voy a dejar arriba la etiqueta. Mostramos cómo cargar diferentes tipos de datos, .csv, .excel, si tus datos vienen en JSON. En el video anterior pues están cómo cargar los diferentes tipos de datos y tratarlos como data frame. En este caso vamos a cargar nuestros datos con esta línea de comando. Luego vamos a renombrar las variables, porque es que si entramos a nuestros datos, a mis datos en este caso, tengo que este precio y tiene un punto unitario, R no maneja muy bien esos nombres, entonces le voy a cambiar con la función names, pasándole como parámetro nuestro data frame que acabamos de cargar, datos, y una lista con los datos, con los nombres nuevos. Así cambiamos los datos. O sea, para cambiar el último nombre es necesario pues cambiar los demás. En este caso aprovecho, los pongo en minúsculas, me gusta más así. Y este formato de datos pues le damos control enter para correr la línea de comandos y ya vemos que el precio unitario cambió a lo que le colocamos. Así pues seguimos a explorar la estructura de los datos. En este caso utilizamos la función str pasando como parámetro nuestros datos que acabamos de cargar y nos muestra en la salida nuestro output pues que nuestro data frame contiene 2000 observaciones y 5 variables, que las variables son fecha, empleado, producto, cantidad y precio unitario, de las cuales tiene como característica o tipo que fecha es de tipo carácter, empleado es de tipo carácter, productos es de tipo carácter, cantidad y precio unitario de tipo numérico. Pero también vemos en esta estructura de los datos que tenemos NA presente en nuestros datos. Aquí tenemos NA, acá tenemos otro NA, pues, y eso nos va a dificultar en posteriores análisis, en posteriores videos, trabajar con ellos. Entonces vamos, antes de omitir los NA, vamos a crear una función que nos permita tomar el output de esa estructura de datos y convertirla en una tabla, en un data frame, para luego convertirlo en una salida de LaTeX. Entonces aquí creamos la función escribiendo función, pasando como parámetros str-output. Output todavía no existe. Luego de que creemos la función lo vamos a crear. Entonces en esta línea de comando, esta línea de código, vamos a identificar las líneas que contienen información sobre las variables. Entonces con la función grep lo que vamos a identificar patrones de tener el primer dato, los espacios, saber dónde está el patrón numeral, puesto que nuestros datos contiene numeral como en el inicio, y extraemos la información de cada una de las variables que pues queremos hacer. En este caso queremos hacer una tabla de 3 columnas cuyas variables son nombre, tipo y ejemplo. Luego creamos la tabla con la función data.frame y le pasamos los nombres de las columnas. Entonces pasamos la variable igual nombre, el tipo de variable como tipo y el ejemplo como los ejemplos
que colocamos en las líneas superiores y retornamos la tabla que creamos acá arriba. Aquí en este return colocamos la tabla que creamos arriba. Entonces corremos nuestra función, generamos un objeto str-output que es el que va a recibir nuestra función y creamos nuestra tabla en formato APA. Entonces nuestra tabla en formato APA va a ser igual a la función que acabamos de crear tabla-APA, pasándole como parámetro str-out. Entonces ya creamos la tabla, la podemos observar. Entonces nuestra tabla tiene variables, que van a ser los nombres de las variables, fecha, empleado, producto, cantidad y precio unitario, los tipos de variables y un ejemplo de estos tipos de variables que vienen en la salida de nuestro output. Y para convertir e imprimirlo en formato APA, lo que le vamos a pasar es la función cable, luego le pasamos nuestro objeto tabla-APA que acabamos de crear en formato, le colocamos latex, en caption, que es la descripción, colocamos el nombre que queramos. Pues ahora como un ejemplo le coloqué descripción de variables. En column names pues coloqué los names de la tabla APA y las demás opciones los dejan tal y cual como está en este código. Entonces corremos este fragmento de código y en la salida nos encontramos con que nos da el formato en látex para nuestro informe o lo que estemos haciendo si estamos trabajando con látex. Luego hacemos un resumen de nuestros datos. Al resumir nuestros datos, como lo dijimos en el video anterior, nos damos cuenta que a los datos de tipo carácter esta función no le crea estadísticas pues de mínimos, de máximos. Entonces vemos que fecha, empleado, producto son de tipo carácter y solamente nos dice cuántos datos hay y de qué clase son. Entonces son de clase carácter. Para cantidad y precio nos dice que hay un mínimo de 1, un máximo de 100, un máximo de 99, hay 100 NAs, que eso es lo que vamos a pasar pues a limpiar. Y aquí aquí explorando con el resumen, con el summary, podemos ver que tenemos 100 NA en nuestros datos, pues que nos van a afectar en posteriores análisis. Luego seleccionamos las columnas relevantes de nuestros datos. En este caso los voy a seleccionar todos. Y para limpiar los datos de los NA, hacemos un nuevo objeto. En este caso, para temas pedagógicos es mejor crear un nuevo objeto. Creamos un nuevo objeto que lo vamos a llamar datos limpios y vamos a utilizar la función na.omit, o sea, para que omita los NA, y le vamos a pasar los datos seleccionados. Entonces corremos esta línea de código y nos damos cuenta que datos limpios ahora tiene 1900 líneas en nuestro código, o sea, eliminó los 100 NA que habían en nuestro código. Ya lo limpiamos. Si vamos ahora, entonces podemos seguir convirtiendo nuestros datos a qué. Nuestra variable fecha al principio vimos que era de formato carácter, pero si queremos hacer análisis de tipo de serie de tiempo, ese formato no nos sirve. Entonces para ello vamos a convertir nuestra columna fecha en un formato de data time para poder trabajar con los datos. Para eso decimos que nuestros datos limpios, utilizando el signo de moneda, accedemos a la variable que vamos a cambiar, que es fecha en este caso. Luego le pasamos la función as.date y le indicamos nuevamente que va a ser en los datos limpios en nuestra columna fecha.
Luego le pasamos el formato de cómo queremos los datos, que va a ser día, mes y año, y corremos con control enter. Luego convertimos nuestros datos de la columna cantidad. En este caso eran numéricos, pero yo los quiero trabajar como enteros porque ahí no tienen números decimales. No estamos trabajando las cantidades con cantidades decimales y es preferible en este caso trabajarlo con enteros. Entonces hacemos el mismo procedimiento de arriba con el símbolo de moneda accediendo a la columna cantidad, pero en este caso colocando la función as.integer y le pasamos como parámetro la columna que queramos convertir en entero, que en este caso es cantidad. Corremos y como en precios unitarios si hay decimales, tenemos un punto decimal en los precios unitarios, vamos a quererlo trabajar como decimales. Entonces en este caso en R es un tipo doble y pasamos los datos, luego con el carácter de moneda indicamos dónde está la columna de precio unitario y le pasamos la función as.double y le pasamos la columna donde están nuestros datos con decimales, que en este caso es precio unitario. Corremos y hacemos un nuevo resumen de los datos para ver cómo están. Luego de hacer este resumen de los datos, ahora tenemos cantidades, precios y fechas. Un momento. Ahora vamos a calcular la columna del total. Esto es un dato que no viene en nuestros datos originales. Entonces lo que vamos a hacer es que a datos limpios, con la ayuda de este pipeline, con esta tubería, vamos a pasarle la función mutate para crear una columna nueva que se va a llamar total, que va a ser igual a cantidad por el precio unitario. Corremos esta línea de código y creamos la columna del total. Luego, si queremos saber, por ejemplo, cuántos empleados tenemos en la empresa y de estos empleados saber cuánta cantidad de producto han vendido, pues utilizamos la siguiente línea de código. A datos limpios le vamos a pasar una tubería que nos va a llevar a la función group by
por medio de empleado. Vamos a agruparlo por empleado. Luego, por medio del summarize, vamos a sumar o vamos a hacer la función de crear una nueva columna que se llame cantidades, que va a ser igual a la suma de las cantidades y lo va a agrupar por cada empleado. Luego desagrupamos y en el rango lo hacemos de manera descendente para que quede el mayor empleado con mayor cantidades arriba y vaya descendiendo. Entonces le damos a esta línea de código y entramos a nuestro objeto empleado y vemos que Juan ha vendido 10.763 cantidades del producto, de los productos en general. Pedro 10.329, Elena 10.272. Si queremos la tabla anterior exportarla a tipo LaTeX para nuestro informe, pues realizamos algo similar al paso que dimos inicialmente para saber el output de nuestra estructura de datos, pero ahora le vamos a pasar nuestra tabla empleado. ¿Para qué? Para que lo exponga como LaTeX. Y ahí nos da la salida de nuestra tabla en formato LaTeX para nuestra tabla de empleado de manera descendente. Ahora vamos a calcular el monto total recaudado por empleado, o sea, lo que vendieron todos los empleados, y creamos un nuevo objeto que se llama total vendido por empleados, donde lo vamos a agrupar por empleados, pero en esta vez vamos a sumar el total de lo que vendió cada empleado. Corremos esta línea de código y nos muestra, pues, en este caso sería en dinero lo que ha vendido cada empleado. Para Elena ha vendido 590.000 unidades monetarias. En este caso no decimos que sea una unidad monetaria sobre otra. Imprimimos la tabla anterior en formato LaTeX para nuestro informe o reporte y hacemos lo propio con productos. Queremos saber cuántos productos hay. Entonces, agrupamos a nuestros datos limpios por nuestra columna productos, por nuestra variable producto, y sumamos las cantidades de cada producto. Creamos esta tabla y entonces nos dice que productos, existen 3 productos en nuestra base de datos, en nuestro data frame, que son producto A, producto B y producto C, con sus cantidades respectivas. 34.000 del producto A, 32.000 del producto B y 30.000 del producto C. Recuerden que se organizan de manera descendiente. Podemos crear también imprimiendo nuestra tabla en formato LaTeX. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar cuánto se vendió en dinero, en unidades monetarias de cada producto, pasando como parámetro de agrupación productos y sumando el total del vendido de cada producto. Entonces vamos a productos totalizados y vemos que para el producto A se han vendido 1.866.000 unidades monetarias de ese producto. Luego imprimimos esa tabla en formato LaTeX y en este caso vamos a calcular los totales. Vamos a calcular los totales donde en un data frame vamos a crear la categoría igual a cantidades totales y ventas por vendedores, y el total va a ser igual a la suma de productos totales de la tabla de productos totalizados en su columna total cantidades vendidas, y igual para lo de los empleados. Imprimimos esta tabla, la tabla de totales, y vemos que la cantidad total de productos vendidos es igual a la que venden los vendedores, y vemos que nuestros productos en este caso están limpios, están organizados. Creamos nuevos productos
nuevas formas de analizar nuestros productos. En posteriores videos vamos a analizar gráficamente estos productos, que es otra forma pues de analizar y explorar nuestros datos, y nos da una visión gráfica, nos acerca de manera pedagógica, de manera visual a lo que estamos trabajando. Entonces hasta aquí dejamos nuestro video del día de hoy. Recuerda suscribirte, darle a la campana para que te avise de nuevos videos y seguir nuestra lista de reproducción sobre RStudio, nuestro video, nuestra lista de producción sobre primeros pasos en R con RStudio. Muchas gracias.